Y ahora sí estoy grabando. El caso continuo, que simplemente con la... Uh, es con la densidad. Está escrito aquí con la distribución. Un fail. Ya, pero aquí esto en realidad es con la masa, la función de masa de probabilidad como condicionada, la conjunta dividido por la marginal, y aquí debería decir con la densidad, pero no nos dimos cuenta. Ya. Eh, la esperanza condicional es más o menos la misma idea que había en probabilidades totales, como la esperanza condicionada de X condicionada en Y, en un caso de Y, es simplemente, eh, perdón, este no, me adelanté. No, esto no es como probabilidades totales. Esta es la probabilidad de X dado un Y particular, no de la otra variable aleatoria, sino de un Y particular, es simplemente la misma definición de siempre de esperanza, pero en vez de masa o en vez de densidad, en el caso continuo, vamos a tener la masa y la densidad condicional para el caso específico de la variable aleatoria. Ese no va a ir moviéndose ni en la sumatoria ni en la integral, ese va a ser fijo, porque es el caso fijo que estamos viendo, mientras que en X me voy a estar moviendo como siempre por todos los valores. Cuando esto no se hace, claro está. Si esto se hace cero, quizás me mata algunos valores de X. Ya. Eso, por un lado. Después lo de la esperanza total, que este término aquí, que a la primera se ve como un poco extraño, pero tiene su intuición, que me gustaría ahora compartirla. Después lo de varianza condicional y varianza total es para la P2, que lo va a ver Pablito. Él le explica esa parte. Yo voy a llegar hasta acá. Con una mini explicación voy a pasar a compartir con el tablet. Entonces aquí, vamos a ver el Among Us. Tengo este aquí. Ya. Lo de esperanza total, ahí va llegando más gente, bueno. Esperanza total, ¿qué es básicamente? Ahora sí, es lo que dije antes, que es que vamos a tener un caso bien parecido a probabilidades totales, como que antes tenía en probabilidades totales, si es que mi probabilidad dado de un evento, por así decirlo, era igual a la probabilidad de ese evento, condicionado sobre todos los otros casos posibles como de división del espacio de probabilidad. Y aquí vamos a tener una idea parecida. En vez de la esperanza de X se puede calcular como la esperanza de X, también poniéndome en otros casos para la otra variable que está relacionada con mi variable X. Entonces me pongo aquí en todos los casos de la variable aleatoria, la segunda variable aleatoria, y por la densidad, como también, igual como en el caso de probabilidad total, era por la probabilidad de que yo estuviera en ese subconjunto, ahora es por la probabilidad de que esa variable aleatoria tome ese valor en específico de los que estoy recorriendo, que son todos aquí. Aquí está el rango de I, me olvidé esa palabra, los recorro todos. ¿Y qué podemos ver con esta definición? A la rápida, que ya me estoy gastando mucho rato. Que esto es una función básicamente de I, porque ¿qué hacía la esperanza? Como recorrer todos los valores de la variable aleatoria de la que quiero sacar la esperanza, y desaparecía al final. No hay dependencia en cuanto a la variable aleatoria, sino que quedaba simplemente algún número o algún término. Y aquí, como voy a estar dependiendo de un caso en específico de la segunda variable aleatoria, en realidad voy a tener una función de ese caso específico. ¿Y qué puedo interpretar de eso? Como de este término de acá, al final, ¿qué puedo sacar si tengo como la sumatoria de todos los casos posibles de una variable aleatoria, de una función, por la probabilidad de que se tome ese valor específico? Es la típica definición de esperanza de una función de variable aleatoria, el clásico, que aquí lo anoté. Y puedo escribir simplemente entonces que esta es la esperanza de la función de la variable aleatoria, porque me puse en todos los casos posibles. Y recupero entonces el término que está en el resumen, como simplemente la esperanza de esta función de variable aleatoria, que es una variable aleatoria también, que es la esperanza de X dado. Eso es el resumen, un poquito rápido. No sé si alguien tiene una duda con eso. Bueno, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, voy a seguir entonces. Eh, Voy aquí a la P1. ¿La P1 alguien me apaña leyéndola? ¿No? ¿Sí? Ya, yo te apaño, yo te apaño.
Dale, vale, Ignacio. Gracias, gracias. Ya sea en x, y un vector aleatorio con rangos Rx, Ri igual de 1 hasta n, y con función de probabilidad conjunta P de x, de x, y, de 2 partido en n por n más 1 si x es menor o igual que y 0 en otro caso. Encuentre la forma de las variables aleatorias e de x dado y también e de y dado x en función de x e y. Además calcule la esperanza de esta última e de y dado x. Claro. Buena, gracias, Ignacio. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Un caso parecido al del ejemplo en clase, creo que viene, que es con dos variables aleatorias. Vamos a tener que, al final, estamos en un caso como de uniforme, como que la densidad no cambia con los valores de x y de y, es constante todo el rato, y que x e y van a estar tomando los valores del 1 al n, como enteros positivos, ¿ya? Y solo vamos a tener esta, que tenemos densidad, que no es cero, cuando x es menor o igual a y. Entonces, me piden la esperanza de x dado y. Entonces, ¿cómo calculo eso? ¿Quién me puede soplar? Démosle aquí, 1. ¿Qué habíamos dicho de la condicional que se parece mucho quizá a lo que conocíamos? ¿Nadie? Su, ¿Nadie me quiere soplar? Ya, voy a darle para darle más rápido. Teníamos que este es el caso discreto, entonces vamos a tener que ponernos en caso particular. Pongámonos en primer lugar, para sacar la forma de esto. Pongámonos en caso particular de y que eso, la definición que tenemos en el resumen, que es simplemente una esperanza más o menos clásica, como ponerme en todos los valores de la variable aleatoria que quiero, de la esperanza que quiero calcular. Ahora, esto es lo que cambia entonces, es la función de masa condicional de este valor dado el valor en específico. ¿Cierto? Hasta ahí nada nuevo. ¿Ya? ¿Y cómo puedo calcular esto? Ese sí quiero que me lo digan. Disculpa, dijiste que es el caso discreto. ¿Sí? Porque estamos en X e Y, toman valores del 1 al n. No es continuo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el n. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, es que en el resumen es el caso continuo, está con la sumatoria, ¿o no? O sea, están los dos casos. Está el caso, sí, dice continuo en la sumatoria y dice, está al revés. Ya, Efectivamente. ahí hubo un fail. Ahí hay dos fails. Ah, ya. Perdón por eso. Pero claro, Ya. continuo Sí, tiene que ser lo vamos a arreglar. continuo tiene que ser con integral, si es continuo, y discreto tiene que ser con sumatoria si es discreto. Ya, Ya. ahí Dame. Disculpa, es que tampoco entendí bien cómo cachaste el tiro que era discreto. Porque nuestras variables aleatorias son discretas. Ya. Dijimos que el rango de x y de y era del 1 al n. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6 al n y el de y también. Simplemente por eso. Ya, gracias. Dale. Y en el chat dijeron conjunta sobre marginal. Claro, que eso es como el más o menos Bayes, el análogo, que tenemos que esto al final es la conjunta, tal y como dijeron, como dijo Mario, sobre la marginal de la segunda. Y conocidísimo, porque ya sabemos que es muy parecido a Bayes, o sea, es idéntico. ¿Ya? Y conocemos la conjunta, ¿cierto? Sabemos por enunciado, nos dan la conjunta, que es 2 partido por n más 1. Entonces aquí voy a poner otro. Y sí. Sabemos que es 2 partido por. Cuando se puede así, cuando se cumpla que x es menor o igual a y, n más 1. Y de ahí, ¿cómo puedo sacar la otra? La marginal.
porque me falta este otro término, el segundo. Conjunta marginal. Era tomando límite de i igual a infinito. Ya, eso es cuando es continua, ¿cierto? Ah, era una sumatoria, para el discreto era una sumatoria, ¿no es cierto? Claro. Sobre los elementos de i. Claro, claro. De hecho, creo que también lo pusimos en el resumen. Sí, sí. O no lo pusimos en el resumen. Pero sí, en este caso es sumatoria. Como que tengo que, para poder recuperar la marginal, tengo que pasar por todos los valores del otro. Y también es como muy parecido también a la idea de probabilidades totales. Como me saco uno de las variables aleatorias poniéndome en todos los casos simplemente que hay para esa variable aleatoria. Entonces, ¿cómo llego a la marginal de... ¿Cuál es la marginal de esto? La de i. ¿Cómo llego a la marginal de i? Me pongo en todos los casos de la que me quiero sacar. En todos los casos de x. Pero no, ojo que como estamos en conjunta, y esto se cumple solo si solo si x es menor o igual a y. Entonces, en realidad, no recorro exactamente todos los valores de la otra, recorro todos los otros valores cuando la densidad, o sea, ya, en principio podrían ser todos, así como todos de la conjunta. Pero en realidad, esto se va a hacer 0 cuando no se cumpla esto. Entonces, como esa se va a hacer 0 cuando no se cumpla eso, en realidad, aquí voy a estar sumando sobre los x que sean menor o igual a y. Y que también sean en el recorrido de x. No sé cómo, más o menos. ¿Se entiende esa idea, cierto? ¿O no? Simplemente porque la conjunta se va a hacer 0 cuando no se cumple. Entonces, ¿a qué es igual a esto? No sé si alguien tiene duda. Me paran nomás, que voy un poquito rápido para no quitarle el tiempo del Pablo. Ya, de 1 a i2. ¿Por qué? Porque los valores que son menor o igual a i son todos desde el primero que puedo tomar hasta el máximo que puedo tomar que sí, de la conjunta. ¿Y la conjunta cuánto es? Es, creo que 2 partido por n más 1. Y ahí estamos casi. Resuelvo la sumatoria, una sumatoria clásica, o sea, fácil, sencilla, porque tengo esto sale de la sumatoria y simplemente tengo una sumatoria de unos desde el 1 hasta ahí, y eso es simplemente sumar i veces 1. Y esto. Voy a dar aquí. Esta es la marginal. ¿Cierto? Hasta ahí nada demasiado nuevo, demasiado extraño. ¿O sí? No sé si estamos todo bien. Buena. Ahí. Manito. Listo, Sí, gracias. todo bien. Buena. Ya, entonces tenemos la marginal y tenemos la conjunta por enunciado. Entonces ya podemos sacar la otra que queríamos, que era la condicional de x dado un y. Es la división esta que habíamos dicho delante. ¿Y cuánto era? Era la conjunta, que está por enunciado, y la que acabamos de calcular, dividido por la que acabamos de calcular, que es 2 partido por n más 1 por i. ¿Y eso qué es? Simplemente 1 partido por i. Se simplifica, ¿cierto? Y ¿qué estábamos calculando entonces? Para recordar un poquito, quedó extenso. Estábamos calculando esta parte de acá, que es la esperanza condicionada, con un valor. ¿Y perdón. ¿Y qué es eso? Si es que ya tenemos, ya calculamos esto, que es 1 partido por i, simplemente reescribimos entonces la esperanza que nos piden es igual a la suma de los x en el rango de x era por la probabilidad condicional, o sea, por la masa condicional, y esto es 1 partido en y. ¿Ya? ¿Y esta suma cuánto es? Sobre todos los valores de x donde también es lo mismo que antes, también es lo mismo como de que no
que no voy a estar recorriendo realmente todos los valores de X porque la densidad se hacía 0 de acá, de este término acá. La parte de arriba, que era la densidad conjunta, se hacía 0 si es que los X superan ahí, por así decirlo. Por lo tanto, en realidad, esto tampoco es en R de X. También debería ser de lo menor o igual a I. ¿Y eso qué es? De nuevo, o sea, puedo sacar el I, porque el I no depende. Y de nuevo es desde X igual a 1 hasta I de X. Y eso ya es una sumatoria más clásica todavía, que es 1 partido en I por, simplemente es como la sumatoria de I de 1 hasta N, pero en este caso nuestro N es Y. ¿Y qué es eso? N por N más, más 1 partido en 2, ¿cierto? Y ahí se simplifica el I y me queda entonces que la esperanza de... Nico, ¿Sí? Dime. eso es la esperanza de X dado Y, ¿no es cierto? Sí, ahora lo escribí, que ahí lo escribí como muy chanta. Ahí. Esperanza de X dado Y. Sí. Pero ¿a qué se refiere con el dado Y? Dado Y, un valor específico de ahí estamos calculando. Y ahí sí. Bueno, ya, ahí sí. Gracias, Nico. Dale. Sorry por eso. Ya, ahí sí. Estamos calculando entonces para un valor específico de I, porque si dijéramos solo de I, en realidad tendríamos una variable aleatoria. No estaríamos calculando específicamente como nada. Pero ahí ya calculamos que esto es desde acá. Esto es I más 1 partido en 2. ¿Y tiene sentido esto? Tiene sentido que la esperanza de X, dado que Y es un valor específico de Y, o sea, ese valor más 1 partido en 2. Y según yo sí, porque si nuestra segunda variable aleatoria fuera, recordemos que tenemos números del 1 hasta el n, si nuestra otra variable aleatoria fuera el 1, ¿qué tendríamos? 1 más 1 partido en 2, 1, que es realmente el único valor que puedo tomar. El único valor que es menor o igual a 1 de los que puedo tomar es 1. Entonces está bien. ¿Y qué pasaría si que fuera n? Sería n más 1 partido en 2, que está bien también. O sea, no es n partido en 2 porque partimos del 1. Entonces, por ejemplo, si n fuera 3 y y fuera 3, entonces tendríamos como 1, 2 y 3 posibles para x. ¿Y cuál es la esperanza de eso? Si que un uniforme, el de la mitad, 2. ¿Y qué sería en este caso? 3 más 1 partido en 2, que es 4 partido en 2, 2. Entonces, ¿tiene sentido? Sí. O sea, tiene total sentido. No sé si están de acuerdo conmigo. Como que el más 1 es porque partimos del 1 al final, ¿no? Claro. Si hubiéramos partido de 2, es más 2. Probablemente, creo que sí. No lo puedo pensar tan rápido, la verdad. Pero si no hubiéramos partido, si hubiera partido del 0, probablemente se hubiera dado como I partido en 2. Y ahí tendría como N partido en 2, que sería la mitad. Ya, Claro. Para el 2 supongo que también es como, creo. Ya, eso. Se nos está haciendo tarde. Pero ya, voy a alcanzar a hacer uno más. Yo creo que el tercer término lo voy a dejar para calcular el tercero. Es que el otro término es análogo, es lo mismo. O sea, me voy a saltar el segundo, que es el de I dado X, porque es el mismo procedimiento. Para que el Dejémoslo palito... propuesto para estudio. Sí, porque ya Estudio personal. voy a dejar a Palito sin tiempo. Ya. Entonces, voy a calcular el tercero. ¿Qué pedían? La esperanza de la esperanza del que acabamos de calcular, ¿o no? No. Pedían el de I dado X. Que no calculamos que era I dado X. Pero, ¿importa realmente que no hayamos calculado el de I dado X? Ah, perdón, y aquí me faltó un remate. Como ese era para un caso específico de I, entonces, en realidad la transformación que estoy aplicando, o sea, ¿qué es esperanza de X dado la variable aleatoria I? Es simplemente la función I más 1 partido en 2. Eso me falta. Queda muy feo. Pero eso es. Al final podemos comprobar que realmente una esperanza de una variable aleatoria dado otra es una función de la segunda, sobre la que estoy condicionando. Hoy. Perdón. Estoy malito. Ya. Eso. Es una función de la segunda. Como aquí podemos comprobar. Es una transformación, una función g cualquiera de I. Ya. Entonces, ¿qué? Pasamos al otro.
¿qué sería la esperanza de la que no calculamos? ¿Quién se lanza alguna? Ley de esperanza total, aplicamos. Buenísima. Claro, ahí me sacó el cacho de esto de esperanza, de la esperanza, de algo que ni siquiera calculamos. Entonces, ¿qué es? Esto de acá es por ley de esperanza total, esperanza ahí, ¿o no? Estamos. O sea, estamos. ¿En qué es eso? ¿Ya? ¿Y qué es esto? La esperanza clásica, ¿cierto? Un R de I de I grande. R de I grande de Pablito, no me mates. De I por De nomás. la por la de masa de I, que es la definición clásica. ¿Y qué la de masa de I la conocemos? La calculamos recién. O sea, la marginal, perdón. Aquí. Sabemos que es 2 partido en n por n más 1 por i. Entonces, ¿qué es esto? 2 partido por n más 1 por i. Hoy no reí. ¿Y eso qué es al final? Perdón. Puedo sacar la constante. Se me simplifica mucho al final el cálculo que me vean, como que me vean algo muy feo y me queda simplemente. También, ahí Pablito te escribieron en el chat. Sí, ahí vemos. No sé en verdad cuánto toma mi ejercicio. Yo creo que voy a alcanzar una hora. De I cuadrada. Claro. Ya, ¿y cuál es? Esta es una que ya yo no me acordaba por lo menos de esta, como es la típica sumatoria entre 1 y n, pero de i al cuadrado. No sé si alguien se acuerda. Lo puse de recuerdo igual, más ahorita, pero. ¿No? ¿Nadie se acuerda? O sea, esto en realidad era la suma de i1 hasta n. Yo no me acuerdo. De i al cuadrado. ¿Y eso qué es? Era bien parecido al otro, pero más feo, que es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. Como parecido al otro, pero le agregamos el 2n más 1 y por 3 abajo. ¿Ya? Y aquí llegamos, perdón. Simplificamos. Aquí podemos simplificar también un poquito. Ay, perdón por eso. No pensé que me iba a costar tanto. Ya, y ahí llegamos a la esperanza de la variable aleatoria de esperanza de i dado x, que es lo que pedían. De esta no sé si tiene tanto sentido, la verdad. No sé si puedo interpretar algo, pero más o menos como que es 2/3 del n. Como que igual podría tener sentido dado que i es como siempre mayor o igual al x, pero no lo veo así tan fácil. Y ahí le doy el pase al que está en la B02. Ya, gracias, Nico. O sea, igual, quizá, no sé por qué vemos, quizá me sobra tiempo. Ahí cachamos. Voy a compartir. No sé Este si alguien ejercicio tenía es un dudas. poquito más corto. ¿Alguien quedó con dudas? Ah, sí, eso. No, Aprovechen de pregunté. preguntar mientras yo. Fue muy rápido. ¿Alguien tenía duda? Por si Parece no. que. ¿Chile gana o no gana? ¿Se cachó? Chile gana, yo creo. ¿Hoy juega Chile? No sabía. ¿Me escucho? Como que siento que se me cayó un poco el internet. No sé si estoy. No se escucha, se Estoy. escucha. Ah, ya. Gracias, gracias. Ya, ahora vamos con otro ejercicio. Este es un poquito más simple, en verdad. Como que solamente vamos a aplicar un poco estas como dos leyes que vimos y como ver en qué caso nos podrían llegar a servir. No sé si alguien quiere leer el ejercicio. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo puedo.
Ya, dale Gonzalo. Aduin tiene un emprendimiento de visitas turísticas en el Parque Nacional de Conguillo. En el sur de Chile es muy común que llueva. Esto ocurre cada día con probabilidad P independiente entre días. Si un día llueve, Jadwin no realiza ningún tour y descansa ese día. Sea ahí el número de días que Jadwin trabaja entre días de lluvia. Sea X el total de turistas que visitan el parque en este periodo de I días. Condicional a los I días, la distribución de X es X dado I, distribuye como una ecuación de parámetro mu por I. Identifique la distribución de I, a qué corresponde la esperanza de I y la varianza de I, y B encuentre la esperanza de X y la varianza de X. Ya, gracias. Bueno, como disclaimer, este nombre no se alusiona a nadie conocido. Por ese caso. Para que no me demanden. Ya, primero vamos a hacer como un repaso muy rápido de como lo que vamos a hacer para este ejercicio, que el Nico ya lo explicó un poco, que es esta ley de esperanza total, que simplemente es como esta relación muy bacán, y la otra que no alcanzamos a ver, que es la de ley de varianza total, que es esto de acá. Un poco la gracia de esta ley igual es como enredada, porque es como ya tengo esta varianza de X y la estoy transformando en una cuestión mucho más compleja, como con esperanza de la varianza de X dado Y y varianza de la esperanza de X dado Y. Y un poco la gracia de esto es que si es que yo conozco la distribución, por ejemplo, de X dado Y y no la de X, esta es una forma mucho más fácil de calcular esta varianza de X, porque podría tener información sobre esto de acá. Ya, yo estuve investigando un poco, y esto se usa un poco en como ramo más adelante, como cuando vayan a estadística y traten de explicar cosas. Yo no tenía idea que se usaba eso, pero igual es interesante. Como que la gracia es que si tengo condicional a algo, como que puedo conocer la varianza de X a partir de como su relación con Y, en estos dos términos. Y ahora lo vamos a aplicar. Esa es la gracia. Entonces, lo primero que nos piden no tiene nada que ver con esto. Esto es como simplemente un repaso para ver como qué tanto nos acordamos de probabilidad en general. Que nos piden la distribución de Y. Entonces, acá nos dicen que Y es el número de días que Jadwin trabaja entre días de lluvia. Y sabemos que cuando llueve, él no trabaja y eso ocurre con probabilidad P. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre como qué distribución, que sea conocida, modela esta cantidad de días en que Jadwin trabaja de corrido, o sea, sin que haya lluvia. No sé si a alguien se le ocurre alguna. Ya, binomial podría ser. Igual acá tienes que pensar que es como consecutivo. O sea, Jadwin trabaja todos los días que no hay lluvia y cuando hay lluvia deja de trabajar. Y lo que estáis contando es la cantidad de veces que trabajó. Entonces ya, ahí muy bien lo dijo Gonzalo. En el fondo tenemos una distribución geométrica. Porque Jadwin trabaja, como que nuestro fracaso es que trabaje, si lo pensamos. Y el éxito se da el día que llueve y deja de trabajar. Entonces con esto podemos decir que Y distribuye geométrica de parámetro P. Y ahí luego nos piden cuál es la esperanza de Y y la varianza de Y. Ya podríamos calcular esto con la definición de la expresión geométrica, pero en honor al tiempo vamos a usar los resultados conocidos, que creo que los vieron en clase. Y no sé si alguien se acuerda, así como para ver que... Obviamente no es necesario que se acuerden de estas cosas, pero si alguien se lo sabe y lo quiere compartir con el resto, sería bacán. Porque además que ya se me olvidó. Uno partió ahí. Ya. Bueno, al menos la definición que tengo yo es la que busqué en Wikipedia. Es 1 menos P partido P. Pero creo que también es 1 partido Y. Creo que depende un poco de dónde estamos tomando qué parte el Y. Pero en este caso vamos a usar esta. ¿Ya? 1 menos P partido P y la varianza es 1 menos P dividido en P cuadrado. Ahí el cálculo se hace como con una derivada, pero no hay tiempo para hacer eso. Y esto era simplemente un recuerdo de... como que acá no hemos usado absolutamente nada de cosas condicionales. Simplemente es como ya, sabemos que Y distribuye geométrica. La esperanza de Y se puede calcular de alguna forma, pero no alcanzamos a hacerlo, así que usamos el resultado conocido y lo escribimos. Pero ahora lo que nos piden es encontrar la esperanza de X y la varianza de X. Y la gracia está en que acá no conocemos la distribución de X. X es la cantidad de gente que visita el parque, pero lo único que sabemos es que la cantidad que visita el parque conocemos su distribución condicional a Y, que es esto de acá. Entonces acá quizá la pregunta del millón es,
como qué podemos usar para calcular esta esperanza de X y esta varianza de X, si es que no conocemos la distribución de X. No sé si hay alguien que sabe como que venía con mucho spoiler el ejercicio, pero se le ocurre qué podemos usar para estas dos cosas. La ley que pusiste arriba. Claro, esa es la gracia de acá en el fondo. O sea, quizás estuvo demasiado spoileado el ejercicio, pero la gracia es que acá no conocemos la distribución de X, pero tenemos esta distribución de X dado Y y tenemos esta distribución de Y. Entonces, como que está diciendo básicamente que usemos estas cosas. Ya, pero no vamos a ir al tiro con eso. Lo primero que vamos a hacer va a ser pensar un poco en esta distribución. O sea, tenemos la distribución de X dado Y, que es Poisson. Ya, y esto también es... quizá... A ver. Quizá la voy a buscar para que no esté seguro de que la embarro. No, yo también estoy casi seguro. No sé si alguien se acuerda de la esperanza de una Poisson, que tampoco la vamos a alcanzar a calcular por esta misma razón. Bueno, X dado Y distribuye mu sub I. Y quizás esto sería mejor escribirlo así. ¿Ya? Vamos a escribirlo un poquito más como I igual I. Distribuye... no sé si ahí el Nico me puede corroborar que esta notación es más decente que la otra. Creo que sí. Está buena, Ya, pero entonces. tenemos esto. Ya. Y ahí, como bien dijo, la esperanza de una Poisson es... efectivamente es el mismo parámetro. Y la varianza, sorprendentemente, también es el mismo parámetro. Entonces, el ejercicio está hecho para llegar y usar estos resultados tan bonitos que conocemos. Entonces, en el fondo, la esperanza de X dado Y igual Y va a ser simplemente mu sub I. Y la varianza de X dado Y igual Y va a ser mu sub I. Y hasta ahí vamos súper bien. O sea, tenemos la distribución condicional, tenemos la distribución de Y, y ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser ocupar esta formulita. Entonces lo que queremos calcular es la esperanza de X. Entonces, ¿cuánto es la esperanza de X? La esperanza de X simplemente es la esperanza de la esperanza de X dado Y. ¿Sí? Y ahora lo que escribimos simplemente es cuál es la esperanza de X dado Y. O sea, resolvemos desde este término. Porque este ya lo conocemos. Entonces sabemos que esto es la esperanza de mu I. Acá escribimos I como variable aleatoria porque en el fondo esto es una variable aleatoria, ¿ya? Como que la esperanza de X dado Y, si yo no le pongo específicamente I igual I, y te queda como en función de esta Y grande, nos estamos refiriendo como a la variable aleatoria de esperanza de X dado Y, donde I en el fondo es la variable que estamos usando. Entonces, esta nueva esperanza que tenemos que calcular es una esperanza sobre la variable aleatoria I. Y acá, no sé, ¿cómo calculamos esto? En verdad es súper fácil, pero no sé si alguien quiere que me diga, como, ¿cuál es la esperanza de esta cosa? Esperanza de mu por I. Sacamos el mu y ocupamos la esperanza que calculamos arriba. Ya, perfecto. Entonces, por linealidad de la esperanza, en el fondo, simplemente sacamos el mu, que es una constante, y nos queda mu por esperanza de I. Y esto va a ser igual a mu por la esperanza que hemos calculado arriba, que era 1 menos p por p. Entonces nos queda mu por 1 menos p partido en p. Eso. Ya, bueno, ahí de nuevo recuerdo que la geométrica, o sea, esto de los resultados conocidos da lo mismo, pero como que ahí está como la esperanza de si uno considera que la geométrica es como el número de fracasos, o si uno considera que es el número de fracasos más el éxito. Y como que cambia un poquito. Por eso no se preocupen. Claro, ahí lo dijo el Nico. Ya la explicación. Gracias, Nico. Te pasaste. Ya, entonces tenemos la esperanza de X y ahora lo único que nos falta es la varianza de X. Y la varianza de X, muy similar, vamos a llegar y usar nuestra formulita. Ya un poco la fórmula siempre es como esperanza de varianza y después varianza de esperanza. O el orden que quieran, en verdad, pero es como alternado. Entonces tenemos la esperanza de la varianza de X dado Y más la varianza de la esperanza de X dado Y. Ya, y ahora estos dos términos son muy conocidos porque lo hemos hecho recién
Y aparte de ser conocidos, son lo mismo. O sea, tenemos que la esperanza de x dado y la varianza de x dado y son el mismo parámetro. Entonces, acá simplemente vamos a reemplazar estos dos términos de adentro y nos va a quedar la esperanza de mu sub i, variable aleatoria, más la varianza de mu sub i, variable aleatoria. Y esto lo desarrollamos un poquito más. Este término ya lo habíamos calculado arriba, este de acá, que es esto. Entonces simplemente reemplazamos como mu 1 menos p partido en p. Y bueno, acá la varianza, no sé si alguien se acuerda cómo que hacíamos cuando había una constante multiplicando en una varianza. Sale con un Preguntas, cuadrado. estas son como de hace mucho tiempo. Ya había acá, sale al cuadrado, entonces tenemos mu al cuadrado por la varianza de i. Y esto simplemente va a ser igual a mu por 1 menos p partido en p, más mu cuadrado por 1 menos p dividido en p cuadrado. Y eso era el ejercicio. Fue bastante rápido. O sea, a veces me demoro mucho y ahora lo hice súper rápido y alcanzar el tiempo de más para el otro. Entonces, no sé si quedó alguna duda. Y ahora, Pablo, ¿cómo saca la distribución de X con las definiciones de variable de esperanza? Ya, el tema acá es que no nos están pidiendo la distribución de X. Un poco la gracia, porque nosotros podríamos, o sea, la distribución no siempre es algo fácil de calcular. De hecho, podríamos quizás ni siquiera poder calcular la distribución de X. Entonces, la gracia de este ejercicio es que están pidiendo la esperanza de X y la varianza de X. Y tú no tienes que pensar en cuál es su distribución porque tiene estas como fórmulas conocidas de varianza total y esperanza total. Entonces, en ningún momento te preocupas de cuál es su distribución, porque no es lo que te están pidiendo. A veces, de hecho, mira, no estoy 100% seguro, pero a veces podría ni siquiera poder calcular una distribución y sí calcular su varianza y esperanza porque conocí las distribuciones condicionales. Pero, ¿Cachai? y en este caso, Pablo, ¿yo podría calcular la distribución de X? Y si quisiera... No lo he pensado. Quizás sí. Yo creo que se debe poder, pero no sé si es fácil, porque igual es rara. Porque tenéis como una geométrica y después, dependiendo de la geométrica, otra pasón. Así que no sé, tendría que pensarlo. Ya, bueno. En verdad no estoy seguro. Pero me imagino que debe ser una cuestión horrible. Al menos horrible en comparación a lo fácil que es calcular la esperanza y la varianza como con estas cositas. Eso. No sé si como nos queda tiempo, como que el Nico podría terminar como la última pedazo que le quedó, si es que él quiere. Sí, o sea, yo le doy, no sé si el público quiere. Claro, o lo dejamos hasta acá como igual fue rápido para que quede como todo concentrado en el video. Claro. Igual siento que lo dije terrible rápido y ahora a mí lo diría muy rápido. Bueno, no sé. Sí, no, si no. No, O pero sea, es que igual a veces es mejor. démosle. Démosle. Démosle, ya. Ya, hay 3 démosle, así que dele. O su hint para la tarea. ¿Cómo? ¿Su hint para la tarea? No, hablemos de la tarea, porfa. Ya. Pablo ahí el... Pucha, no sé. Si prefieren eso. O sea, puedo responder dudas si es que tienen y quieren usar esos minutos en eso, pero... Hintea. Tampoco sé. Yo Ya, tengo entonces una lo duda dejamos hasta acá. para sacar la B, ¿se ocupa algo parecido a lo que hiciste en la AUX 9 creo, con la silla? ¿De qué estamos hablando, perdón? De la tarea, no sé si vamos a hacer preguntas de la tarea o van a ser como la parte. Ya, Nico, dejamos claro, o sea, dejamos decidido que filo con Ya. el que faltó. Sí, para que lo ayude. Y voy a parar de grabar. ¿O no? ¿O grabo? Ya, sí. No, graba nomás, sí. Yo creo que Ya no, grabo. no es tan terrible. Sí, dime, Santiago. Para la tarea 5, para la parte B, ¿se hace algo como parecido a lo que tú hiciste en el AUX 9 con la silla? ¿La puedo parte ocupar B como dijiste? ejemplo? ¿Qué ¿B o cosa? D? Es que no entiendo si. ¿B?
Hoy quizás estoy sordo. ¿B? ¿De burro? Sí, la parte de Ah, ya. escucha, Sí, es que yo creo que tengo como un poquito mal el internet. La parte B te piden una probabilidad de que, esa que te piden la probabilidad de que hayan exactamente K tareas con una nota menor ahí, algo así, ¿o no? Sí, esa es. Eh, Mira, no me acuerdo exactamente cuál es el auxiliar 9, pero ahí usáis algo más o menos parecido a la parte A, solo que como con combinaciones. O sea, como que simplemente tenéis que interpretar, a ver si quizás esto lo podría hacer en un apunte hacia aparte. Ya, de hecho que tenía los resultados del auxiliar, estaban buenos. Sí. Ya, lo que te viene es algo así como la... Ay, perdón. ¿A cuál auxiliar? Ah, el de la silla, no. Ese era el penúltimo que hicimos, ¿o no? O sea, el anterior que hicimos que era como... No, es en verdad mucho más difícil. Yo diría que esto es más fácil. Pero espérate, déjame... Como que se me bugueó el lápiz. Déjame reconectar. No, yo siempre digo esto, pero como que Huawei es súper... Siempre se desconecta el lápiz. La B es una distribución conocida. No, en verdad no. O sea, tú tenías estas como X... Tenéis estas X N tareas, ¿sí? Y tienes que F, no sé, digamos de X, esto es como para cualquier X, es conocido. Le pongámosle como una X chica. Y esto significa en el fondo la probabilidad de que X sea menor o igual a X. ¿Sí? Como que esa es la definición de la función de distribución acumulada. Entonces, esto como que está cantando en el fondo menor o igual a algo. Como que la distribución acumulada te dice específicamente como cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a determinado valor. Y eso para todas estas variables. Entonces ahí ya tampoco puedo como decir explícitamente lo que hay que hacer, pero hay que jugar con eso. O sea, si te están pidiendo que específicamente, no sé, 3 tareas sean menores o iguales a un valor, tú tienes que pensar qué tiene que pasar con esas 3 tareas y qué tiene que pasar con las otras tareas que no están siendo menores o iguales a eso. ¿Ya? Ya. Y a partir de ahí es como pensar en... Porque eso es solo un caso. Por eso te dicen como ojo con las combinaciones. Porque podría ser ya la tarea 1, la 2 y la 3 son menores o iguales a este valor que estoy buscando. Pero eso se podría dar con la 1, la 2 y la 5, la 1 de la 2 y la n y hartas combinaciones. Entonces ahí como que tienen que volver a combinatoria y pensar como cuáles son todos los posibles escenarios en que pasa esto y buscar cómo construir todo ese escenario en que se da, cuál es su probabilidad y ver cómo esas probabilidades se unen a lo que me están preguntando. Ya, bueno. Y, oye, no sé Eso, si puedes decir esto, pero no sé si podría jugarlo como binomial, tomar cada un XY como un ensayo. No sé si podéis decir eso, ¿no? Y jugar como una binomial sobre eso. o sea, yo creo que no, no puedo decir como explícitamente, o sea, el hint está en que usen combinaciones y, y la binomial se usa en general cuando estamos como combinando este tipo de cosas. Específicamente como lo escribáis, esa es como la gracia del ejercicio, pero esto no es decir distribuye binomial, ¿ya? O sea, como que, o sea, la idea es que lo escriban, como en función de las... que lo escriban en función de esto, ¿ya? De la distribución acumulada. ¿Sí? Ya, de cacho. Porque les va a servir para la otra parte, no es solamente porque como que no se pueda, es como porque si no... Como que tiene que ser todo muy genérico, porque así como que después les van a llegar como un término en la parte C que les va a quedar más o menos en función de esto. Y la idea es que como que lo escriban entero. Ya, ya dijeron algo en el... Sí. Sí, no, pero eso. Si en verdad la tarea es como refacilita a partir de ahí. Es como solo darse cuenta en eso de que hay que hacer todas las combinaciones. Y después de que tienen eso, la gracia es que la parte B, como que tienen que pensar en con qué valores de K, en el fondo, cumplo lo que me están pidiendo en la parte C. Y cómo uso eso para sacar como la probabilidad final que me están pidiendo, que es la de eximirse.
Eso. Pero, Ya, yo creo que profe, igual es que como yo que... ¿Sí? puedo preguntar. Sí, dale nomás. Es que yo estoy re perdido, no entiendo bien la A. No sé si ahí me pueden dar algún tipo de orientación. La misma idea. Como que primero, como fijarte en esta intuición de que la distribución acumulada es esto, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a un x. Y esta función es la misma para... Ay, se me cayó el lápiz. Esta función es la misma para todos los x. O sea, tú podrías pensar como que f de x1 de x Sí, es igual es, a f de x2 de x. Y es que esto como para... lo que no entiendo bien cómo introducir ahí es la peor tarea. No sé si... Ah, ya, esa es como toda la gracia del ejercicio. Quizá el hint es em, como lo típico que tenemos probabilidades, pues a veces como que es algo muy complejo y quizás si ves como el caso contrario, es mucho más fácil. O sea, si me están pidiendo que... No sé, pues sí, típico, para dar otro ejemplo, para no decir explícitamente con eso, pero si me piden como la probabilidad de que haya al menos una persona enferma, muchas veces es más fácil calcular la probabilidad de que no haya ninguna persona enferma, como en el complemento. Entonces quizá en esto hay como que algo por ahí como que te puede ayudar a que sea más fácil. Ya, perfecto. Como no pensar en la peor, o sea, como pensar que tienen que cumplir todos estos X para que esa condición del enunciado se cumpla. Ya, perfecto. Eso, Y un hint Pablo, para la D. ¿Sí? una duda, en la parte de, como que me olvido de las tareas, ¿no es cierto? No tengo que calcular si me eximo con las tareas y con el control, como que Sí, solo la D es totalmente independiente. Es como que sigue una línea hasta la C y después como otro escenario y calcula estas cosas. Ah, ya, bueno, está muy divertido. Gracias, Pablo. Eso, un hint para la D, dijeron. Ya, yo la verdad la D no la he hecho, la hizo el Diego, pero según yo solamente que calculen la distribución condicional, como con estas formulitas que hemos visto, y después reemplazan con el valor que le están dando efectivamente para la variable que están condicionando. Es como eso, ¿no? La gracia está en que como es condicional, como que la distribución es solamente sobre la variable que ya está condicionada. O sea, no me acuerdo exactamente cuál tarea era cuál, pero ya sabía una tarea, entonces como que eso te da información total para saber la distribución de una, y ahí con la función de distribución es llegar y ver qué probabilidad tenéis que elegir, ¿no? Eso. Yo creo que eso ya es como todo. Yo tengo Y una duda. duda, Ay, dale nomás. dale nomás. Bueno, es que no es como de materia, es como si es que iban a subir lo del formulario también para lo de los días que quedan, o en esta tarea no faltan. Lo voy a anotar, porque no tengo idea. Gracias. Pero supongo que sí, creo que sí. Le voy a recordar a la Giovanna, que ya como que ve esas cositas. Súper, gracias. Le voy a mandar un WhatsApp al Nico, para que me acuerde. Pero una pregunta, si ya no quedan más tareas, ¿para qué sería el formulario Sí, como que tienen el número de sí. días que les queda a la gente? Sí, es verdad, es verdad. Quizá por eso no lo subieron. Tenías razón. Tenía mucho sentido que fuera por eso. Pero igual le voy a preguntar. Sí, yo asumo que eso. O sea, si no han usado días, deberían poder usarlo en este y listo. Ya, pero es que por eso mismo preguntaba, como sin acordarlo, ¿no? Como porque, como si usaba más días y después como, no sé, pues me dejan puntos, por eso preguntaba. Sí, no, yo me imagino que simplemente los días que te quedan, de los que no usaste. Esto parte desde la tarea 3, ¿o no? Entonces, si es que les sobran días desde la tarea 3 y 4, como estos días adicionales, los pueden usar en este. Y hay algunos que dicen que no se acuerdan si usaron. Ah, es que había que llenar un formulario. Entonces, está registrado. Igual si tenéis cualquier problema con eso, mándenle un correo a la Giovanna. Ella como que debería tener todo anotado, no sé. Me imagino. Profe, ¿vamos a borrar la peor nota o no? Ahí no sé. Eso lo ven los profes, en verdad. Nosotros no, como que no tenemos tanto. Yo no sabía ni que había día extra. Sí, pero no creo.
yo no creo que se borre la permuta, porque no es como. No sé si se ha hecho antes. Me imagino que no se va a hacer. Piensen que no, Claro, Ya, peor gracias. caso siempre. claro. Pero que no sé, quizás si lo ponen en el foro o algo así, podría ser. Claro. Podemos No, nosotros igual meterle como a los profes así como. claro, les Sí. podría preguntar, pero al final ellos como que deciden esas cosas. Nosotros no tenemos tanto que ver. Hay examen de prueba. Ahora parece que somos los coordinadores oficiales, Nico. Hagamos un examen nosotros. Sí, creo que sí. Creo que el examen es como un control 2 incluso. Pero no estoy seguro, quizás estoy mintiendo. O sea, como que no hay exhibición, pero tampoco estoy seguro, así que no tomen nada de lo que les digo por sentado. Pero tengo la impresión de que no hay exhibición. Es como en Opti, como que el examen es como una especie de control 2. La fecha no sé, es el 14. O podríamos sacarnos algo, no sé, Ah, como un auxiliar para el examen. su... ¿Puede ser? Sí, sí, es verdad. Estaría bueno un auxiliar extra. Con los 4 auxiliares. Claro, para que quede la Y, cague. y unas canciones. Cada uno un ejercicio. Eh, ya eso. Igual que. Mira que estuvo eficiente el auxilio. Me embarro. Y yo apurado. Lo subestimamos en tiempo. ¿Sí? O sea, Que sobreestimamos menos yo tu siempre tiempo. Claro. Que yo siempre me paso, pero ahora salió súper rápido. La cortita. ¿Para de grabar? Eh, sí,